un personaje allí que poco conocemos, no voy a hablar mucho acerca de él, sino introducirnos nomás con él porque, bueno, menciona unos detalles importantes haciendo alusión al tema de hoy de la paternidad, de lo importante que es ser un buen padre, no solo un padre bueno, sino un buen padre en todo el sentido de la palabra. A mí me tocó un padre difícil y si yo hubiera seguido el ejemplo de mi papá me iba a ir mal, porque él vivía lejos de Dios. Gracias al Señor, Él tuvo misericordia de mi papá y un día se convirtió a Cristo y hubo un antes y un después. Pero yo viví una niñez difícil, de violencia, bueno, de abusos, de cuántas cosas difíciles para los que tienen papás que viven lejos de Dios. Y ojalá que si hay un papá que nos está viendo cuando escuche o vea este mensaje por las redes, pueda recibir la bendición de Dios y la oportunidad de cambios. Los cambios pueden suceder, la vida puede cambiar, el hogar puede cambiar si conoces a Jesús y recibes a Jesús en tu corazón. Y en la Escritura encontramos, dice el verso 32, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto. Aquí hay un detalle importante, cómo llevó su reinado con rectitud, con temor de Dios. Dice, ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Dios hizo lo recto, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. El detalle aquí que nos debe a nosotros llamar la atención y poder seguir el ejemplo de Usías, un hombre que fue de bendición, de formación, de ejemplo para su hijo Jotán, y le sirvió para reinar sobre una nación, le sirvió para seguramente gobernar bien su hogar y ser una persona de bien dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, yo me propuse mientras estaba orando, preparando este tema, seguir esforzándome. Como les dije, mi modelo es el Señor. Si yo seguía el modelo de mi Padre terrenal, iba a fracasar. Pero tenía un modelo a seguir, que es el modelo establecido por Dios. Por eso nosotros podemos tener diferentes orígenes, diferentes experiencias. Qué bueno para aquellos hijos que tuvieron experiencias buenas. Y no tan bueno para aquellos que tuvieron experiencias malas, pero se puede revertir eso. Así como el día que conocí a Hilda y me enamoré de ella y decidimos formar una familia y dijimos, nosotros no vamos a fracasar como fracasaron nuestras familias. En ambas familias, tanto en mi familia como en la familia de mi esposa, había divorciados, hogares destruidos. Entonces nosotros dijimos, nosotros tenemos al Señor, tenemos a Dios como nuestro Padre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que Él aconseja, lo que Él dice, vamos a vivir para Él, vamos a seguir su consejo, vamos a esforzarnos para ser mejores esposos, mejores padres, mejores en todo, porque tenemos la posibilidad de lograrlo. Y vos y yo y los que nos están viendo por las redes tienen la posibilidad de mejorar y revertir cualquier situación, porque si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros y podemos nosotros tener en nuestras vidas la bendición y la ayuda de revertir nuestro destino. Hay gente que tiene su destino programado al fracaso, a la derrota, a la tristeza, al sufrimiento, al dolor,
Pero si Cristo interviene en la vida de nosotros, si nosotros somos seguidores del Señor, vamos a revertir cualquier situación. Este Jotán reinó del 748 al 732 a.C., reinó 16 años, pero hubo diferentes tipos de reyes y reyes muy fracasados, pecadores, pero Jotán tuvo un buen ejemplo en su vida y decidió seguir al Dios de sus padres. Y qué bueno que mis hijos siguen al Dios que yo tengo, y qué bueno que tus hijos puedan seguir al Dios que vos tenés, y que puedan nuestros hijos decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero tener al Dios de mi papá, yo quiero conocer al Dios de mi papá. No se es cristiano por nacer en un hogar cristiano. Cada individuo tiene que tener su experiencia personal. O sea que nuestros hijos no van a ser cristianos porque yo soy cristiano, sino que ellos van a tener su oportunidad de conocer a Dios, pero siguiendo un modelo que nosotros podemos ser como padres con la ayuda del Señor. Dice que siguió el ejemplo de su padre Uzías. Qué importante que es ser de ejemplo, ser un buen ejemplo. En mi tarea pastoral, más de una vez tuve que decir a algunos padres, porque los mandaban a sus hijos a que vinieran aquí a la iglesia, a la escuela bíblica, a exploradores, que vinieran al culto, que se formaran con principios cristianos, y ellos no venían. Entonces, a más de uno yo lo llamé y le dije, está bien lo que estás haciendo de mandar a tu hijo a que venga a la iglesia, pero vos, porque muchos de ellos eran cristianos, pero vos tenés que venir. Y se quedaban en casa, eran flojos en congregarse, y bueno, y el ejemplo, yo no convivía con ellos, pero conociendo un poquito como Jesús dio la clave, por sus frutos los conoceréis. Bueno, uno con el tiempo va conociendo a la gente, tiene discernimiento, el Espíritu Santo te da discernimiento y te muestra cómo son las personas, y vos te das cuenta que mucho fruto del Espíritu no hay. Entonces, mi tarea es ayudar a que la gente se acerque a Dios, y eso es lo que hago, lo que he hecho siempre y lo que voy a seguir haciendo, pero cada persona tiene que poner de su parte. Yo puedo orar por usted, yo puedo aconsejarle a usted, pero si usted no decide, no toma decisiones correctas, no sigue el consejo, no decide delante de la presencia de Dios hacer las cosas bien, bueno, puede entrar por un oído y salir por el otro, ¿verdad? ¿De qué vale conocer y no hacer? Por eso la Escritura hace mucho énfasis en no solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Alguien dijo, la vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor. Qué lindo. Me gusta cuando hay gente que se nutre, ¿no es cierto?, de esa relación, de esa bendición. Yo tuve la oportunidad de estar en el sepelio del papá de José, y yo vi cómo él habló acerca de su relación con su papá, y el ejemplo y lo que el papá sembró en él. Y qué lindo, ¿no es cierto?, qué bueno, qué maravilloso tener un padre de ejemplo, de bendición, que nos instruye en el camino del Señor. Y él escribió un poco también acerca de ese tema, y qué lindo es ver gente que ha sido bendecida por su padre. Si tu experiencia no ha sido tan buena como la de él, tenés la posibilidad de que el Señor te dé paz, te dé bendición, y vos siguiendo el consejo del Señor, hacer las cosas bien. Así que este Jotán siguió el modelo de su papá y le fue bien en su reinado, le fue bien en su vida. Y nosotros tenemos que esforzarnos, tomar un desafío en nuestra vida,
cristiana, como todas las cosas, se logran con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con abnegación, con decisión. Todo lo que uno quiere en la vida se logra de esa manera. Debemos proponernos, no importa en la etapa de la vida que estés, como dije, yo ya tengo mis hijos adultos, ya soy abuelo, pero sí puedo seguir siendo de bendición, como papá, como abuelo y como padre espiritual también en la iglesia. Y los que tienen todavía sus hijos pequeños, hay muchos matrimonios jóvenes aquí en la iglesia, tienen sus hijos que los están formando, siga el consejo del Señor. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Muchas decisiones que tomaron mis hijos en su vida espiritual, yo no los obligué ni los presioné ni nada por el estilo, solo surgió. Me quiero bautizar, quiero ir al instituto bíblico, quiero servir al Señor, quiero hacer esto, aquello. Surgió solo, ¿por qué? Porque lo instruí, ¿no es cierto? Le di un ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer. En medio de una generación maligna y perversa en la cual estamos viviendo hoy, debemos resplandecer como luminares en este mundo, ser la luz y la sal de la tierra, marcar la diferencia, porque a veces no se nota la diferencia entre un cristiano y entre el que no lo es. Y quiero decirte, querido, que tiene que haber diferencia en el que está en el reino de las tinieblas con el que está en el reino de la luz. Hay cambios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas. Así que recibí lo nuevo de Dios, lo nuevo del Espíritu Santo, y desafíate a una eficiencia paternal en tu vida, vos como padre, como hombre, sentir que y saber que estás haciendo las cosas bien y que tu esposa y tus hijos lo puedan ver. Cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de la capacidad de realizar y cumplir adecuadamente el rol, la función. Cumplirla adecuadamente. Yo no lo sabía, no se nace sabiendo cómo ser padre. Uno se hace cuando lo es, pero tenemos los consejos, la instrucción, la ayuda del Espíritu Santo. Aprende a ser el mejor padre para tus hijos, siguiendo el consejo de Dios y aquellos que lo lograron con éxito. Primero el consejo de Dios y segundo, escuchando el consejo de nuestros hermanos, amigos, que son de ejemplo, que tuvieron bendición y lograron con éxito poder tener, bueno, nadie es perfecto, pero sí un hogar feliz, un hogar bendecido, un hogar donde se superan todas las cosas. Si uno busca en el diccionario la palabra padre, según el diccionario, es varón o macho que engendra o que ha engendrado. Pero también aparece la definición de que es cabeza de una descendencia, de una familia, de un pueblo, ¿no? A veces a los patriarcas se los llamaban padres y eran líderes espirituales y también biológicos de toda una familia, que a lo mejor hay grupos que hoy se sigue practicando eso, ¿no? Grupos étnicos donde se sigue practicando ese patriarcado, donde un líder allí maneja toda su descendencia o todo un pueblo, una familia, un grupo de personas porque lo reconocen, lo respetan, lo honran como padre. En todos lados hay padres que engendran hijos, pero muchos no cumplen su responsabilidad de padres. Y es triste, ¿no?, ver hoy en nuestra sociedad, en Argentina, pero se da en todo el mundo, padres que no cumplen. Engendran hijos y se olvidan de que los engendraron, de que los tuvieron, no les interesa absolutamente nada.
nosotros necesitamos padres que sean líderes espirituales en su hogar. Si bien es cierto, va acompañado de la esposa esta tarea como una sola carne, como familia, ser cabeza de los hijos, pero la cabeza principal es el varón. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La cabeza dirige, la cabeza allí está, ¿no es cierto?, elaborando y estructurando cómo se deben hacer las cosas. Y no vamos a tener ningún problema si yo, como cabeza de mi hogar, tengo a Cristo como mi cabeza, como el que dirige mi vida, como el que gobierna mi vida. Entonces, que el Señor nos ayude, porque muchos hombres son muy cómodos y como la mujer es más sensible a las cosas espirituales, le dejan la tarea espiritual a la mujer, porque ella está... Bueno, eso se daba mucho en décadas atrás. Hoy ambos padres tienen que trabajar, las cosas no son tan fáciles, hay que aportar para sufragar todos los gastos y muchas veces ambos padres trabajan, ¿no? Pero teóricamente siempre en mi generación trabajaban mis dos padres, mi papá y mi mamá, pero el que tomaba la batuta, el que tomaba las decisiones, el que decía acá se hace lo que yo digo, era el viejo, ¿no? Mi papá. Y bueno, mamá sabía cómo hacerlo reflexionar y cambiar también. Las mujeres saben cómo ser, ¿no? Se dice siempre, el hombre es cabeza del hogar y la mujer es el cuello. ¿Y qué hace el cuello? Lo dirige. Bueno, el hombre como cabeza, ¿no es cierto?, tiene esa responsabilidad y ese rol, pero sabemos que todo tenemos que hacerlo compartiéndolo con la esposa, con la ayuda idónea y juntos, transmitir, trasladar a nuestros hijos todo lo que nosotros como papás deseamos que se hagan. En este día tan importante, que el Señor nos dé un día de bendición. Y si Cristo es nuestra cabeza y nos dirige, las cosas nos van a ir bien. Y va a dirigir la cabeza, ese cuerpo que es la familia, ¿no? La familia. Yo voy a leer un texto ahora que habla de la iglesia, pero cada hogar es nuestra pequeña iglesia. Y vos, papá, la tenés que pastorear. Tenés que acercarte a Dios, ser el líder espiritual en tu casa. Dice Efesios capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dijimos recién, Cristo es la cabeza, ¿sí? De quien todo el cuerpo, la iglesia, y en el hogar, Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la familia. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando hay una dirección sabia, bendecida, dirigida y con la bendición del Señor, entonces todo el cuerpo, la familia, la esposa, los hijos, hay armonía, hay bendición, hay amor, hay su mutua sujeción, hay todo. Hay luchas y pruebas también, diferencias, porque pero todo llega a un feliz término. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, yo como cabeza, mi esposa como ayuda idónea, los hijos como parte de esa familia, cada uno cumple su rol, su función. Para ir, dice, cada miembro de la familia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa eso? Que el amor va a ser que nos amemos, nos perdonemos, nos soportemos, podemos pulir las relaciones, las diferencias,
podemos todo, porque el amor de Dios ha sido, es y seguirá siendo derramado en nuestros corazones. Dice en Efesios, sigue diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no actuamos como la filosofía de este mundo actúa, sino como Dios dice, teniendo el entendimiento, este mundo entenebrecido, endurecido, oscuro, entenebrecido es oscuro, no entienden el propósito de la familia, cómo es la verdadera familia, porque no conocen a Dios, viven lejos de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por eso vos venís al instituto bíblico, venís a las reuniones, te instruís en el camino del Señor y eso te da sabiduría para que te vaya bien, para que las cosas te salgan. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiero recordar lo que Jesús dijo cuando le preguntaron acerca del divorcio. Le dijo, ¿por qué Moisés les dio carta de divorcio? Jesús les respondió y les dijo, Moisés no les dio, Moisés les permitió. Hay una diferencia entre la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. Dios permite hacer cosas cuando hay dureza de corazón y así son las consecuencias. Pero cuando hay una voluntad absoluta, trazada y marcada, uno la tiene que seguir, entonces te va a ir bien. Por eso los seres humanos hoy que no hacen la voluntad absoluta del Señor, el 70% están divorciados, destruyen así la vida de los hijos, porque dos papás divorciados afecta el presente y el futuro de los hijos. Pero gracias a Dios que el Señor te ayuda y te va a seguir ayudando a hacer las cosas bien. ¿Cuándo? Cuando no hay dureza en el corazón. Hay que tener un corazón dispuesto. Si el Señor dice, esto se hace así, hacelo, hagámoslo, tenemos que hacerlo. Porque de esa manera nos va a ir bien. El camino de Dios es perfecto, nosotros somos los imperfectos. Seguí lo que Dios dice y vas a ver que las cosas te van a ir bien. Alguien dijo, el mejor legado de su padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Hoy que vivimos hiper ocupados, con muchas cosas en nuestra vida, tenemos la excusa de no tengo tiempo. Y si nos organizamos y establecemos un orden de prioridad en nuestra vida, vamos a tener tiempo para Dios en primer lugar, para nuestros hijos, para nuestra esposa, tiempo para todo. Si hay que dejar de hacer otra cosa que es menos importante para lo más importante que son nuestra esposa, nuestros hijos, el hogar, la vida espiritual, etcétera, tenemos que hacerlo, simple, hay que hacerlo. Y el Señor nos va a ayudar. Tenemos que ser responsables en las cosas de Dios. Firme decisión de ser y servir al Señor. Porque sabemos, ya hemos vivido, hemos experimentado la otra vida, ¿verdad? En Josué capítulo 24, versículo 14 al 16 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Quitemos los dioses. ¿Qué son los dioses? Pero pastor, yo no adoro imágenes, yo no adoro esto. No. Las cosas que ocupen el primer lugar en tu corazón, que le das prioridad antes que a Dios, esos son ídolos. Así que, cuidado. Algunos es el trabajo, otros es el cuerpo, otros es... Aún la familia puede llegar a ser un ídolo. Siguiendo el orden de Dios nos va a ir bien. El desafío del Señor a través de Josué a todo el pueblo era eso. Quiten los ídolos, quiten aquellas cosas a las cuales sus padres sirvieron. Si yo hubiera seguido el ejemplo de mi padre me hubiera ido mal. Pero seguí el ejemplo que el Señor trazó para mi vida.
Y si mal os parece, la propuesta, si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero qué bueno es encontrar hombres con esa firme determinación de seguir y servir a Cristo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal nos acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Tomaron una buena decisión, la mejor decisión que todos podemos tomar. He decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Depender completamente de Dios es lo ideal, queridos. No a media, no un porcentaje. Depender totalmente del Señor. En oración, confiando en que Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia va a traer la bendición. Dios se toma su tiempo. Hace poco hablé acerca de los tiempos, esperar en los tiempos de Dios, ¿no? Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y cuando habla de ruego, habla de pasar tiempo. No es como esa oración café instantáneo, ¿no? Ahí, oré 2 segundos, me voy al trabajo, oré 2 segundos y participé de los alimentos, oré 2 segundos y participé de otras cosas. Ruego, cuando habla de ruegos y súplicas, está hablando de pasar tiempo en la presencia de Dios y clamar e insistir, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Eso significa ruegos y súplicas. Y con una actitud de acción de gracia, porque Dios es bueno. Hoy lo cantábamos. Dios es bueno, con acción de gracia. Confiar en la palabra, en la promesa del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 20 nos da el ejemplo del padre de multitudes, de nuestro padre Abraham. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria, 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 gloria a Dios. Se fortalecía en fe dándole gloria a Dios. Eso es a través de la oración, eso es creyéndole a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no miró su cuerpo, que ya era de 100 años, casi como muerto, sino que dijo: Dios me lo dijo, lo creo y voy a seguir confiando y voy a seguir esperando. ¿Y qué pasó? Recibió, queridos, recibió lo que esperaba, lo que anhelaba, por lo cual oró, por lo cual creyó en el nombre de Jesús. Y sabe que Abraham y Josué y tantos otros, pero quiero llevarte a Josué 21:45, que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, a la Iglesia Catedral de Alabanza, al cuerpo de Cristo en Córdoba y en el mundo. No faltó de todas las promesas, las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, a tu casa, a la casa de David, a la casa de José, a la casa de Mario, a la casa de Marisa, de Luisa, a cada una de nuestras casas, de Cayetano, de Jorge, de todos nosotros. Dice: no faltó ninguna de esas promesas que el Señor hizo a nuestra casa. Todo, termina el texto 45 diciendo: todo se cumplió. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Levanta tus manos y hace como Abraham. ¡Aleluya! Gracias, Señor, porque todo se cumple a los que aman a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, está cerca de la familia. Yo
salgo de la oración y ya voy y la agarro ahí y le doy beso y la abrazo y voy. Bueno, ahora los chicos viven, ya 2 están casados, el otro soltero, pero vive independiente, entonces no los tengo ahí para abrazarlos, pero cuando los tenía en casa, que los 3 eran solteros y estaban con nosotros, los abrazaba, los bendecía, porque el acercarme a Dios me llena de pasión, de amor, de cariño, y ¿cómo no va a tener un hogar feliz si está lleno de la presencia de Dios? Entonces, cuando te acercas a Dios, estás cerca de la familia y haces las cosas bien y con excelencia. Otra frase, alguien dijo, un buen padre es aquel que educa a sus hijos con amor, cuida de ellos y es capaz de hacer cualquier sacrificio en aras del bienestar y la felicidad de sus hijos. Un buen padre es un guía, un maestro, un ejemplo. Ser padre es la experiencia más maravillosa del ser humano. Y ponete de pie, querida hermana. Dios es la mayor inspiración para ser un padre ejemplar y modelo, un buen hijo de Dios, un buen cristiano. Así que acércate a Dios y vas a hacerlo mejor.